Sur. Buenas tardes desde Ginebra y buenos días para América Latina. Estamos muy contentos de estar con ustedes en una nueva edición de Tres Puntos con Juan Gasparini, Gabriela Sotomayor y Diego de León. ¿Cómo están? Pues contentos que estamos juntos, ¿no? El Bueno, día de estamos hoy juntos. estamos juntos, estamos aquí al pie del cañón, como decimos en México. Y bueno, han pasado 3 semanas de un Consejo de Derechos Humanos intenso aquí en Ginebra, que es la sesión principal del máximo órgano de derechos humanos de Naciones Unidas. Y ahí vamos a dedicar este programa para digamos, hacer un recuento de los temas que más nos interesaron y que nos parece que son fundamentales en la discusión de situaciones de derechos humanos en América Latina. Sí. Entre ellos el tema de Venezuela, Nicaragua y también otros temas conexos que vamos a tratar en estos próximos 20 minutos. Juan, ¿qué nos puedes contar de este consejo? Bueno, de Nicaragua, como lo hemos venido siguiendo, tenemos que darle continuidad. Claro. Entonces, hubo un proyecto de resolución que fue votado, que fue adoptado por 23 votos a favor, 3 en contra y 21 abstenciones. Lo interesante fue que 2 días antes del voto, el voto fue entre el jueves y el viernes de la semana pasada, se pactó en Nicaragua un acuerdo entre el gobierno y la oposición, y en la que estaba de alguna manera auspiciando ese acuerdo fue la Organización de Estados Americanos. Nosotros recibimos a cada uno de los relatores, y parece que las cosas se van a desbloquear porque se pactó una agenda, y en esa agenda se pactó que Ortega propuso que él va a liberar en 90 días los presos políticos. Estamos hablando de más de 200 personas. Entonces, el efecto de anuncio que hizo esa resolución hizo que muchos países que estaban para votar a favor de la resolución se corrieron a la abstención. La resolución fue adoptada. Los 3 países que se opusieron fueron 3 dictaduras, a mi entender, Sí. en mi posición: Cuba, Egipto y Eritrea. Y después muchos países africanos y asiáticos se abstuvieron, pero el grueso de los países latinoamericanos, los países de la Unión Europea, votaron a favor. Es interesante porque ahí se plantea el gran problema que tienen los países cuando se votan situaciones de país. ¿Por Sí. qué? Porque la ONU le pone un mecanismo de control al país. Y el mecanismo de control es decirle a la alta comisionada que tiene que hacer un informe sobre la evaluación de la situación no para junio próximo, sino para septiembre. Es decir, cuando ya se sepan los resultados del elemento clave del acuerdo, que es la liberación de los presos políticos. Por tanto, el mecanismo se adaptó muy bien. El contenido de la resolución es bueno. Ha habido 300 muertos y más de 2.000 heridos desde el mediados del 2018 a la actualidad. Y es una resolución que no generó disputas en la sala. Hubo oposición, obviamente, pero esto es lo que quería marcar. O sea, ¿cómo es el mecanismo? Sí. ¿Por qué hubo tantas abstenciones? Que Nicaragua de alguna manera lo consideró off the record como una pequeña victoria, digamos, que en vez de tener una resolución votada por 38 países, 40 países, positivamente hubo solamente 23. Bueno, hay varias lecturas que habría que seguir haciendo sobre esta resolución. El enfoque de la abstención es interesante, pero también el hecho de que cada vez más vemos que la posibilidad de emitir resoluciones, de adoptar resoluciones sobre países en América Latina es cada vez Más difícil. es cada vez más frecuente, más porque frecuente. habíamos pasado muchos años en hemos donde tenido el dos. GRULAC no había impulsado ninguna resolución sobre su propia región, pero se recuerdan, empezó con Honduras, luego hubo una sobre Venezuela el año pasado, ahora hay una sobre Nicaragua, y vamos a ver el impacto de estas resoluciones. Lo que sí es importante resaltar es que esta resolución sale bastante rápida. Es decir, es un proceso que sale muy expedito. Yo creo y que eso es importante remarcarlo, digamos, como elemento para valorar positivamente al sistema que está intentando se está intentando utilizar un mecanismo para
O sea, ser un atender poco una más situación. proactivo Sí, y un además, poco más, sí, como dices, más rápido, porque digo, las protestas fueron relativamente hace poco y no es como antes de que después de un año y medio o dos, O dos, salen las claro. resoluciones. yo creo que es importante porque demuestra la evolución del alto comisionado. Al margen de quien sea el director anterior o la directora actual. Ujú. El alto comisionado ha pasado a ser un aparato muy importante en la cual sigue las violaciones de los derechos humanos en el terreno en tiempo real. Ujú. En tiempo real. Eso no existía antes. Eso es porque hay medios, es decir, porque hay dinero que se van agregando. Cada una de estas resoluciones, yo he preguntado un poco, por ejemplo, esto tiene consecuencias presupuestarias. ¿Por qué? Porque la alta comisionada dice, fenómeno, yo les preparo un informe, pero me dan 2 empleados, 3 empleados nuevos. Entonces yo elijo 3 expertos que yo quiero, los traigo a trabajar conmigo y les doy un Y se contrato produce de un X cantidad de informe. tiempo para hacer el Claro. seguimiento de Nicaragua. Entonces, el seguimiento en tiempo real de un aparato que hoy son 3.000 personas que trabajan con la alta comisionada. Es importante. En el terreno y acá. Entonces, porque a mí una persona me preguntaba en Facebook, "Bueno, ¿cuál es la garantía que me da? ¿Qué importancia tiene esto de la ONU?" Le decía esto justamente. El seguimiento en tiempo real y a partir del seguimiento en tiempo real, recomendaciones y estar encima. ¿Por qué estar encima? Porque la alta comisionada había anulado a partir de las instancias a partir de la insistencia a la oposición de Nicaragua, un viaje que tenía. Y además tenía gente en el terreno que tuvo que levantarla porque Ortega no la toleraba más. Entonces ahora va a volver a la carga, porque eso estaba justificado y no hay ninguna razón que no haya funcionarios para justamente garantizar la observación directa de lo que está pasando. Es un paso importante también para las organizaciones de derechos humanos que trabajaron Sí, en la claro. iniciativa y que la movieron, pero es un paso inicial y habrá que ver cuál es el resultado luego que el mecanismo se ponga en marcha, es decir, que la alta comisionada emita Claro, un y habrá informe que y ver- difícilmente va a poder estar en el terreno, difícilmente. Y habrá que pero, ver que cumplan, bueno, que cumpla Nicaragua, porque ¿cuántos presos han sido liberados? Porque en el texto de la resolución lo piden muy específicamente, y hasta ahorita no sé, no estoy al tanto de cuántos han liberado más después de que hicieron ese anuncio. No sé. No, todavía no empezó Todavía la no- liberación. Ah, bueno, Todavía no pues empezó la entonces, liberación pues, porque ¿cuándo va a empezar? están presos en todo el país, tienen que compaginar las listas, la Iglesia Católica y las ONG tienen algunas listas, el gobierno por ahí dice otras, tienen que acordar eso, pero bueno, la que está metida ahí es la Organización de Estados Americanos. Creo Sí. que Almagro, que es el director o presidente, ofreció una mano a Ortega, y Ortega creo que Lo está tomando. cuando vio la evolución de lo que está pasando en Venezuela, creo que le conviene más pactar antes de tener un aparato encima que te está sancionando permanentemente. Segundo tema del Consejo que nos llama la atención es un poco el giro de Brasil luego de que Bolsonaro es el presidente Sí. y cómo su diplomacia ahora empieza a tomar otra dirección. Parecen ser, es impresionante cuando hay un cambio de gobierno de tal magnitud como las representaciones diplomáticas No, el de México pegan, también. pegan giros. El de México también, pero Juan, tú has observado de cerca un poco el desarrollo de la diplomacia brasileña en estas últimas semanas. Y, Claro, se estrenó la diplomacia Bolsonaro en la ONU, y ahí apareció un fenómeno que estaba esbozado y que ahora se consolida. O sea, Bolsonaro cambió el voto, por lo menos lo que yo pude observar, en las 5 resoluciones que tienen que ver con Palestina. Mm, De apoyarlas, de votar sí, pasaron a la abstención. Y eso se da conjuntamente con otros países que han optado por esa política, que es liderada por el presidente de los Estados Unidos y que tienen ahora una pata en la Unión Europea, que es Dinamarca, por el avance del populismo en ese país. Tiene una pata en África, que es Togo, que es una dictadura disfrazada de democracia, que no la logran torcer la mano, digamos, las Naciones Unidas. ujú. Aparece Bolsonaro y aparece Australia como outsider, pero país occidental, con un gobierno también de ese tipo. O sea que, y los Estados Unidos, que van a las movilizaciones de acá, de la
de la plaza del Palacio de Naciones con las ONG para hacer presión, y hay discursos señalando que en la sala, ustedes saben que Estados Unidos se retiró del Consejo en junio del año pasado porque el Consejo era inoperante y qué sé yo, pero están ahí. Israel forma parte del Consejo, hay que saberlo eso. Israel volvió al Consejo y ahora forma parte del Consejo. Entonces, están el tema del Golán, que ahora, como todos ustedes saben, el presidente de Estados Unidos ha reconocido la reivindicación de Israel sobre el Golán. Había una resolución, y hay una resolución permanente, todos los años sobre el Golán, se votó ahora, y ahí apareció que antes no había prácticamente abstenciones, ahora aparecieron estas 5. Después, reafirmar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Después, abocarse a la situación de derechos humanos dentro de los territorios ocupados, y creo que hay una quinta, esas son 4, y creo que hay una quinta, la rendición de cuentas sobre las violaciones de los derechos humanos anteriores dentro de los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este. Y en todas esas Bolsonaro se manifestó. Entonces, y consolidó este frente de rechazo, digamos, al tratamiento de esas resoluciones. Esas resoluciones surgen de que el Consejo tiene una agenda permanente de 10 puntos. Y uno de los puntos permanentes que se tienen que tratar en el Consejo, que es histórico, heredado de la Comisión de Derechos Humanos, es el punto 7, que es el punto de Palestina. Lo que quieren los que desean voltear esta política es que el tema de Palestina sea un tema como cualquier otro, como ellos dijeron, como Venezuela, como cualquier otro, y de acuerdo a las evoluciones de la situación, se puede tratar o no. Que no haya un ítem que no haya un ítem para que no haya un Israel, ítem. para Ahora, el Palestina. ítem depende de la Asamblea General, porque todas estas cosas que se pactaron, negociadas por los diplomáticos mexicanos que estaban al frente de la negociación, del lado de los buenos, digamos, de la negociación, con los malos y con los malos, que era Yazairi, hoy el relator de medidas coercitivas, diplomático jubilado, que ahora ha vuelto a sus andanzas aquí en la ONU. Y bueno, eso se pactó, pero eso se pactó acá, pero eso tiene que estar refrendado por la Asamblea General. Claro. Entonces, ¿cómo hacer? Y saben que si van a la Asamblea General eso es imposible, porque hay una mayoría más brutal, digamos, en favor de mantener el punto 7. Entonces ahora hay una reunión dentro de 2 o 3 meses que tiene un nombre medio raro en inglés, que no lo recuerdo en este momento, pero resulta que hay una iniciativa para plantear de que el Consejo tiene que tener autonomía. Es decir, no depender más de la Asamblea General. Entonces, si vos llegás a un año, como se renueva un tercio cada año, vos llegás a un año que tenés una buena relación de fuerza, decís, bueno, voy al ataque. Y vamos a reformar el Consejo como nosotros queremos. Claro. Los reaccionarios, los conservadores, los retrasados. Entonces, habría que averiguar esa reunión, en la que están invitados creo que todos los países que conforman la ONU, pero que se va a reunir ahora al margen y que está convocada por el Consejo, porque está dentro de las agendas y el presidente, el senegalés, lo recordó en la sala. Yo no he seguido esto, pero me paré la oreja cuando escuché, atención a ese tema, ¿no? Porque lo van trabajando despacito, claro, por abajo, y de golpe un día te decís, como dicen en los oscurito, Palestina desapareció también ¿Qué pasó? Ya no hay violaciones en Palestina, se acabó el problema. ¿Y tú cómo viste el cambio de la diplomacia mexicana ahora? Bueno, sobre todo con respecto a Venezuela, eso sí fue pues muy notorio, porque en el gobierno anterior México era puntero con el Grupo de Lima, fue uno de los que logró que sacaran la resolución de Venezuela. México estuvo muy presente en esas negociaciones, y a partir del nuevo gobierno México guarda silencio absoluto y no dice nada sobre la situación en Venezuela. Y es más, bueno, en México el presidente ha dicho que no quiere interferir con la autodeterminación del pueblo venezolano. Yo le pregunté a algunos parlamentarios que vinieron aquí de la Asamblea Nacional, que Delsa Solórzano, por ejemplo, que vino aquí a un evento paralelo,
Y ella me dice que los venezolanos ya se autodeterminaron, que el 80% salió a la calle para decir que no quieren este gobierno de Nicolás Maduro, o sea, que ya se autodeterminaron, que su constitución reconoce al presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino, y bueno, eso es lo que dicen. Pero sí me llama la atención que México pues dio un paso para atrás en ese aspecto y lo dejó así. Ahora, lo que sí me llamó la atención y bueno, me pareció pues satisfactorio o positivo fueron los informes que dio la alta comisionada sobre Venezuela, el oral, el de Guatemala, o sea, los sentí tirados para adelante, haciendo las denuncias y no sé, condenando las cosas que tenía que condenar. Por ejemplo, en Guatemala habló de su preocupación por las próximas elecciones, Claro. sobre la impunidad, sobre la CICIG. Entonces, y bueno, y de Venezuela, pues habló sobre la preocupación que había de graves violaciones de derechos humanos, de que le pidió al gobierno de Maduro que reconozca la gravedad de la crisis, que lo reconozca, que están viendo cómo están las cosas y que todavía no lo reconoce. Y ha habido otro apagón ahora nuevamente. Otro apagón, 1 millón de niños. Un ataque. Antes era una confabulación de la oposición y que iba a traer las pruebas a Ginebra, a la ONU, no dijo en qué ciudad, sobre la implicancia de Trump y todo eso en el apagón anterior, y ahora aparece un nuevo apagón que es mayor que el anterior, afecta a mayores espacios de territorio nacional, y por lo que he leído en la prensa, él vuelve a decir que es un ataque. Sí, y aquí la alta comisionada dijo que le preocupaba muchísimo porque por esos ataques, estos apagones, pues mucha gente está muriendo o está en riesgo la vida de muchas personas que necesitan estar en el hospital y que necesitan energía eléctrica. También habló de 1 millón de niños que ellos han contado que no tienen acceso ahorita a la escuela, que no van a la escuela, pues porque no les dan desayunos. Y bueno, se está complicando la situación de esta manera. Entonces, pero bueno, con respecto a la alta comisionada, como que me dio... como que está tomando como forma. Que está tomando forma y está agarrando su posición como alta comisionada de derechos humanos, pues para las víctimas que están sufriendo bueno, tiene una visita que tiene que fijar fecha, mandó una misión técnica para que se la preparara, la misión técnica tengo entendido que ya volvió, sí. Y eso tiene que fijarse fecha, pero creo que además tiene una visita en el medio a México. ¿Qué fecha es? Ahorita a principios de abril va a México y bueno, yo también... Y eso no va a ir un día, va a ir varios días. Va a ir como 10 días, 8 días. Se va a entrevistar con ONGs, con el gobierno, va a ir a diferentes lugares del país. Entonces, bueno, pues a ver qué sale de esa ¿Fue una visita. invitación del gobierno de México sí, o es un pedido de ella? ¿No sabes cómo fue? Fue por invitación. ¿Del nuevo gobierno o del anterior? Es una visita de seguimiento al anterior. Ah, okay. Claro, la oficina del alto comisionado estuvo no hace mucho tiempo en México, ¿no? Y sí, siempre hay un mecanismo de seguimiento. Estuvo Seid, ahí dio sus recomendaciones, claro. Y este es un seguimiento a esa visita. Bien. Así que bueno, el Consejo, como todos sabemos, es parte de un proceso que se va desarrollando en materia de discusión política en Naciones Unidas. Hay manifestaciones de cambios interesantes que vamos a seguir viendo en los próximos meses, sobre todo en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos a mitad del año. Y nosotros seguiremos dando cobertura en la medida de lo posible a estos temas. Así que pronto seguiremos también de cerca los comités, porque ya viene una serie de comités que se van a reunir en Ginebra, que son espacios mucho más técnicos mucho más críticos mucho también. Más críticos, donde las recomendaciones son mucho más fuertes, porque es un diálogo. Viene el de la tortura de México, por ejemplo, a finales de abril. Así que vamos a tratar de monitorear eso para compartir con ustedes información. Y muchas gracias por seguirnos, por darle like a nuestras publicaciones y apoyar esta iniciativa desde Ginebra. Juan. Bueno, muchas gracias a ustedes por seguirnos y esperamos continuar siendo útiles para comprender un poco Naciones Unidas y América Latina, que es el punto de reflexión más importante que creo nosotros tenemos.
como Gabriela. periodistas. Bueno, pues sí, muchas gracias por seguirnos y aquí estamos con ustedes y muchísimas gracias a François Zubiguer en los controles y en la producción de este programa 3 Puntos Noticias. Hasta la próxima. Adiós.